Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad que nos da de festejar 150 años de uno de los libros más importantes que se ha aparecido en la humanidad. Este libro fue escrito unos 20 años después del Manifiesto Comunista. Sin embargo, cuando ocurrieron los 150 años del Manifiesto Comunista, hubo una gran reunión internacional en París que reunió gente de todos lados, de todos los continentes, para celebrar ese acontecimiento. Para El Capital no hay nada parecido a eso. Y eso es todo un diagnóstico de lo que le pasa a la izquierda, a Marx y al Capital. Entonces yo por eso quiero empezar primero por un panorama, diciendo un panorama sobre la obra de Marx como para fijar un poco las bases. Yo creo encontrar, bueno, todo lo que digo naturalmente no es como ingeniero en electrónica, es como lector a lo largo de muchas décadas de estas obras. Yo identifico 4 periodos en la obra de Marx. En primer lugar, el joven hegeliano. Es decir, no hay que olvidarse que Marx era un doctor en filosofía de una universidad alemana. Es decir, y en ese momento el pensamiento de Hegel era dominante. De modo que el primer periodo es el joven hegeliano, que termina con la ruptura con Hegel, con la crítica precisamente a Hegel. El segundo periodo yo lo llamaría el revolucionario internacionalista. Este es el momento de la internacional, este es el momento del Manifiesto Comunista, que es sin duda la obra más importante, o la obra conjunta con Engels. Este periodo termina con el exilio, es decir, con directamente el exilio de Marx en Inglaterra. Y ahí sigue una década que lo podríamos llamar los años de estudio en Londres. En esos años de estudio, esa década larguísima, prácticamente Marx no publica nada, pero escribe los cuadernos, es decir, todos los cuadernos de las notas de sus lecturas de economía en las bibliotecas londinenses. Y finalmente el cuarto periodo, que es el periodo en donde escribe El Capital, y que le podríamos llamar el Marx de la madurez o el Marx que descubre el papel de la economía en la historia, es decir, en donde establece su concepción centrada en la producción, en los medios de producción, en las fuerzas productivas. El Capital es una obra de economía, no cabe ninguna duda, y que resume el pensamiento de madurez de Marx, es decir, es la obra más importante. Y yo creo que hay un axioma básico que he aprendido a fuerza a lo largo de los años, que es que uno no puede invalidar una tesis de Marx del Capital con una tesis de Juventud, ¿no? Es decir, evidentemente hay una progresión en el pensamiento de Marx y la expresión final es el Capital. Es decir, yo no puedo decir, como el Manifiesto Comunista dice tal cosa, esto está mal en el Capital. ¿Qué contienen los libros? El plan original era de 3 tomos, que básicamente eran, el primero básicamente era la teoría del valor, el segundo básicamente era la circulación y el tercero eran las teorías de la plusvalía. Es decir, esto es la descripción que da en el prólogo del Capital. Esa era la planificación que hizo Marx. Pero ¿qué sucedió en la realidad? En la realidad lo que sucedió es que se publicó el primer tomo, es decir, la teoría del valor se publicó, el primer tomo, fue publicado en vida de Marx, inclusive fue publicada una segunda versión alemana y una versión francesa que fue corregida por Marx y que vale la pena porque no es exactamente igual a la versión alemana. Y luego se murió, es decir, de modo que los tomos siguientes fueron publicados por Engels. Y el tomo segundo de Marx fue dividido en 2, que es el actual tomo segundo y el tomo tercero. Y ahí murió Engels. Y finalmente, las teorías de las plusvalías fueron publicadas en la segunda mitad del siglo XX. Fueron publicadas primero por Kautsky, una versión de Kautsky, que fue, en la medida que Kautsky fue absolutamente descalificado y denigrado por Lenin, fue rechazada por la izquierda, digamos, oficial. Pero hubo una segunda edición por el Instituto Marx Engels, hacia la segunda mitad del siglo XX, en donde prácticamente es la misma versión que la de Kautsky. Es decir, si uno compara una y otra, yo he comparado una y otra, y entonces, excepto algunas pequeñas diferencias de orden y alguna cosa más,
dicen lo mismo, porque son los cuadernos de Marx, son los cuadernos de estudio de Marx, en definitiva. Bien, primer problema que encontramos con la obra de Marx. Marx es un filósofo, es un doctor en filosofía alemán, con todo lo que eso significa y todas las dificultades que eso tiene. Y el problema fundamental que yo veo son las traducciones. Es decir, yo he visto muchas traducciones del Capital y de otras obras, y hay algunos problemas serios de traducción. Y quiero poner 3 ejemplos, nada más para ilustrar cuál es el tipo de dificultades que yo veo. Primero empecemos por la palabra más repetida del marxismo, plusvalía. La palabra plusvalía es la traducción de la palabra alemana Mehrwert. Mehrwert quiere decir valor adicional. Mehr es más y Wert valor. Valor adicional, valor agregado, valor excedente. Plusvalía es una traducción macarrónica del francés, porque en realidad en español deberíamos decir plusvalor, ¿no? Es la traducción literal de las palabras que están ahí. Pero no hay más remedio que usar la palabra plusvalía porque ya tiene un siglo de tradición. Pero hay que recordar, es una mala traducción de la palabra Mehrwert. Trabajo enajenado. Esta es una palabra, esta es una expresión maldita. Trabajo enajenado es la traducción de entfremden. Entfremden en alemán quiere decir es ajeno, fremden es ajeno y ent es afuera. Es decir, que trabajo enajenado es una traducción correcta de enfrenten, pero la palabra enajenado quiere decir hacer ajeno, que es exactamente lo que quiere decir entfremden. Es decir, el trabajo enajenado en Marx es el trabajo que es hecho ajeno, es decir, el trabajador que se ve forzado a vender su capacidad de trabajar y a no disponerla más. Y entonces aquí viene el otro problema. Cuando la palabra enajenado, que se usa, por ejemplo, yo enajeno una propiedad, enajeno una casa, enajeno un vehículo, que tiene un significado económico de vender simplemente, se convierte en alienado, que entonces ya empieza a tener... Alienado también es una versión latina de hacer ajeno, pero ya empieza a tener otro significado y entonces empiezan las especulaciones que son peligrosas. Y finalmente el tercer ejemplo que quería poner es la palabra infraestructura y superestructura. En alemán esas palabras son Struktur y Überbau. Struktur es una palabra de origen latino, quiere decir estructura. Y en general cuando Marx habla de infraestructura o de estructura, se debería decir la estructura económica de la sociedad o la estructura material de la sociedad. Se refiere a eso Marx. El problema es la palabra Überbau. Überbau es un neologismo. Si vamos a los diccionarios alemanes, la referencia es palabra que emplea Marx, ¿no? Es decir, es un neologismo, es un compuesto que inventó Marx y que por lo tanto hay que tener mucho cuidado, que es lo que quiere decir. Über quiere decir encima y Bau quiere decir construcción. Es decir, Überbau quiere decir lo que se construye encima. Es decir, las ideas que está transmitiendo Marx es sobre la base material de la sociedad hay una construcción ideológica encima. Eso es lo que quiere decir y esa es la correcta traducción de lo que llamamos infraestructura y supraestructura, dos palabras que me parecen horribles porque se prestan a una confusión bastante grande. Bien, entrando entonces ahora en qué sabemos o qué tenemos en el Capital. Vamos ahora a los libros 1, 2 y 3 en la versión actual, que la conocemos. El libro 4 en realidad creo que tiene un interés prácticamente histórico, porque son la versión de los cuadernos, nos ilustran más de cómo estudiaba Marx y de dónde sacó sus ideas Marx que otra cosa. Es decir, el contenido ideológico está en lo que hoy llamamos libros 1, 2 y 3. El libro 1, si tuviera que resumir el libro 1, diría que el libro 1 contiene dos temas. En primer lugar, la ley del valor. Es decir, la ley del valor, que no voy a entrar en los detalles acá, creo que es una cosa bastante conocida. En lo esencial, lo que dice es que el origen del valor económico de las cosas proviene del trabajo humano. Y del trabajo humano en abstracto, es decir, medido en horas, ¿no? Es decir, de las horas, los días, las semanas de trabajo. Por supuesto, esto lleva casi una mitad del libro a desarrollar estas ideas, comparar los distintos casos, ver qué sucede entre distintos países,
ver cómo se elabora toda esta idea en la economía capitalista. Y la segunda parte o la segunda mitad del libro habla del salario, la plusvalía y el beneficio, y además de cómo funcionan en la economía capitalista. Es decir, que son conceptos absolutamente básicos para entender las cosas. Bien, no quiero tampoco entrar en este detalle, es decir, yo no creo que sea el momento este de recordar términos económicos o de analizarlos. Vamos al libro segundo. El libro segundo fue publicado por Engels. Fue publicado a partir de los borradores de Marx y tiene algunas interpolaciones de Engels, inclusive algunas correcciones de Engels, porque era un borrador que no estaba completamente terminado. El papel de Engels, inclusive en los 3 tomos, es muy importante, porque Engels le suministró información muy precisa de la hilandería de la familia Engels en Manchester. Entonces, muchos de los ejemplos que pone Marx, o casi la mayoría de los ejemplos que están puestos en el libro primero, en el segundo y en el tercero, hace referencia a la hilandería de Engels, con los números reales que le pasó a Engels, y precisamente y con los conceptos económicos que le pasó a Engels, porque Engels tenía la experiencia familiar de conocer cómo se manejaba una fábrica y cómo funcionaba esa economía capitalista. De modo que, por esa misma razón, en el tomo segundo hay algunas correcciones de Engels que son absolutamente pertinentes, absolutamente pertinentes. Básicamente hay dos elementos en el libro segundo. Es un libro más breve. Por empezar, estudia la circulación de las mercancías, es decir, la circulación social de las mercancías. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante son los 2 capítulos finales, en donde, si lo tenemos que poner en lenguaje moderno, y discúlpeme el economista presente, Marx establece las bases del análisis input-output, las bases de lo que hoy los economistas llaman input-output. Curiosamente, Leontief, que es el padre del análisis input-output, hace referencia a Quesnay y al tableau économique, pero no hace referencia nunca a Marx, ¿no? A pesar de que Marx sí hace referencia también a Quesnay, pero presenta un análisis input-output con 2 sectores de la economía, con una economía de 2 sectores. Y creo que lo más interesante que tiene esto, y que es absolutamente revolucionario, es que alcanza con un análisis de 2 sectores, puesto en forma algebraica, puesto en forma matemática, como lo pone él, para demostrar que la economía capitalista es inestable en sentido matemático. Es decir, la economía capitalista, por las relaciones que hay entre esos 2 sectores, simplemente, no puede hacer otra cosa que o bien decrecer o bien crecer. Es decir, que en otras palabras, el crecimiento de la economía capitalista es inherente al análisis input-output rudimentario con 2 sectores. Ese es el resultado del último capítulo del libro segundo, que para mí me parece uno de los resultados más enormes que logró hacer Marx. Es decir, por supuesto, él no tenía capacidad de formularlo en términos algebraicos, ni en términos incrementales, ni en términos de recurrencia, como podríamos formularlo nosotros. Pero, sin embargo, aritméticamente muestra que eso es así. El libro tercero fue publicado ya con un Engels bastante viejo, ¿no? Estaba al final de su vida, es decir, murió poco tiempo después de la publicación del libro tercero. El libro tercero es, por lo tanto, todavía un borrador más incompleto, más difícil, con más interpolaciones de Engels. En particular, lo que más lamentamos todos del libro tercero es el último capítulo, que se llama Las clases, en donde hay una página y dice una frase de Engels: aquí se interrumpe el manuscrito. Es la última frase del libro tercero. Sin embargo, el libro tercero tiene, desde mi punto de vista, un resultado de una importancia fundamental dentro del análisis marxista, que es la ley de beneficio decreciente. En el libro primero existe un esbozo de la ley de beneficio decreciente, y básicamente la idea es muy simple. Es decir, la automatización, en la medida que la producción se automatiza, eso quiere decir que se usa más capital constante y menos trabajo vivo.
Es decir, que hay más inversión en maquinarias, en materias primas, en productos auxiliares y mucho menos en trabajo vivo incorporado por los trabajadores. Pero como precisamente el beneficio proviene de la plusvalía y la plusvalía proviene del trabajo vivo, en la medida que la relación del trabajo vivo cede paso al capital constante, entonces el beneficio disminuye. Es decir, eso es un resultado algebraico, es decir, prácticamente algebraico que está esbozado, está sugerido en el libro primero y desarrollado en el libro tercero, con todo detalle. No solo eso, si Marx hubiera tenido acceso a, por ejemplo, los balances de la Compañía de Indias holandesa, en que están publicados, hay un siglo y medio de balances de la Compañía de Indias, la compañía comercial que estableció todo el comercio con Oriente, hubiera podido ver la curva de beneficio decreciente de la Compañía de Indias, que en sus primeros años daba un beneficio de 40% y terminó casi en el momento que se cierra y que desaparece, dando un beneficio de apenas el 5%. Es decir, la ley de beneficio decreciente, aún en tiempos de Marx, había maneras de verificarla empíricamente. Bien, la ley de beneficio decreciente es algo importantísimo porque es lo que explica las fases en el capitalismo. Es decir, eso que les acabo de decir, la Compañía de Indias daba el 40% al comienzo y el 5% al final, lo que muestra es que la fase comercial se estaba agotando. Entonces, precisamente, la Compañía de Indias desaparece y deja de tener importancia cuando irrumpe el capitalismo industrial. El capitalismo industrial renueva la relación y aumenta la tasa de beneficio. Y eso se puede comprobar. Se puede comprobar porque hay una cantidad de medidas sobre la tasa de beneficio de las empresas y se ve que precisamente las empresas industriales, bueno, hay ejemplos en el capital, montones, que el beneficio de los primeros tiempos de la revolución industrial volvió a trepar del orden del 35 o 40% anual, ¿no? Es decir, que precisamente, ¿por qué ingresa la fase industrial? Porque precisamente la fase comercial se había agotado, había sido consumida por la automatización, digamos. Y esto nos explica lo que está pasando ahora, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que la fase industrial se está agotando, las empresas industriales no dan mucho más del 5% de beneficio y por eso las compañías de automóviles ya no son la vanguardia del capitalismo y por eso fue necesario ingresar en una nueva fase de la economía capitalista que, por supuesto, naturalmente Marx no la pudo prever y tampoco Lenin la pudo imaginar, es decir, la fase actual en la cual el manejo de la información se convierte en la gran fuente de beneficios y nuevamente los beneficios de la empresa como Google o como Microsoft ha trepado del orden de 40 y ya está empezando a bajar, porque además el descenso del beneficio, es decir, en la medida que la revolución tecnológica va cada vez más rápido, también la caída del beneficio va cada vez más rápido. Bien, ahora, si miramos en conjunto los tres tomos del Capital, hay una constante que se repite, que es la idea básica, es que la base material de la sociedad es lo que determina el resto de la sociedad, es decir, siempre. Es decir, en contra de lo que estaba sugiriendo recién Rodrigo Arocena, para Marx la relación es unilateral, es la base material quien determina la ideología y todo lo demás. Nunca hay la flecha hacia atrás. Y precisamente eso ha sido uno de los grandes problemas, una de las grandes controversias que ocurrió precisamente después de la muerte de Marx, y yo diría que fue el gran problema que se discutió en el momento de que nació la Revolución Rusa, sobre que se puede resumir en la polémica entre Rosa Luxemburgo, defensora de las ideas de Marx tal como estaban enunciadas, y la tesis de Lenin, que decía, no, hay interacción. Es decir, esa interacción es de doble sentido. Bien, quiero mencionar ahora unos contenidos laterales de la obra. Es decir, la obra además tiene otros problemas muy interesantes que merecen destacar. Es decir, yo casi señalo los que a mí me parecen interesantes. En primer lugar, está bien definido lo que es un modo de producción en el Capital. En el tomo primero está bien definido. Y a lo largo de los distintos tomos
se mencionan los modos de producción de la esclavitud y el feudalismo. Y lo que es más importante no es lo que se menciona, sino lo que no se menciona. Es decir, en el Capital no se menciona el modo de producción asiático. Y eso, que estaba en alguno de los libros, de los cuadernos intermedios de Marx, y que después fue desenterrado en la segunda mitad del siglo XX como la gran novedad. Miren lo que nos hemos olvidado, está el modo de producción asiático. El modo de producción asiático no existe en el Capital. La sociedad futura. Hay por lo menos media docena larga de pasajes en donde Marx habla de la sociedad futura. Pero lo más importante es que es la sociedad futura sin apellido. Es decir, habla de la nueva sociedad en momentos en que la producción sea social, dice, pero ni siquiera usa la palabra socialismo ni comunismo. Sí, 5 minutos me vienen bien. No, ni siquiera menciona la palabra comunismo o socialismo, es decir, simplemente le dice la producción social y nunca termina de aclarar lo que es. Y esto tiene que ver mucho con un prólogo que hay sobre el Manifiesto Comunista, firmado por Marx y por Engels, a una de las, yo qué sé, tercera o cuarta edición, no recuerdo en este momento, no tengo la cifra exacta en este momento, en donde dice, si miramos las 10 medidas que están al final de la segunda parte del Manifiesto Comunista, en donde de esas 10 medidas, 6 son estatistas, dice, comentando esas 10 medidas, dice, si las escribiéramos ahora, tendríamos que cambiar muchas cosas de eso que dijimos, ¿no? Es decir, que lo que no está en el Capital es el Marx estatista del Manifiesto Comunista. Es decir, ese Marx ha desaparecido completamente, el Estado no aparece, no tiene el protagonismo ese de que de las 6 medidas, de 10 medidas, 6 son estatistas en el manifiesto. Como decía por mi primera afirmación, lo que dice el Capital no puede ser corregido con el manifiesto. La dialéctica, hay una media docena por lo menos, una media docena de referencias explícitas a la dialéctica hegeliana y a la dialéctica materialista. A veces a la dialéctica de Hegel, un poco para criticarla, y muchas veces a la dialéctica materialista. Y finalmente también hay una importante información histórica sobre la Revolución Industrial. Es decir, hay una enorme cantidad de cifras y de informes sobre el estado de la Revolución Industrial en su momento más cruel y más horrible, ¿no? Vamos a decirlo claro, el siglo XIX fue espantoso para la clase obrera y para todos, ¿no? También es importante las ausencias en el Capital, así como una de las ausencias más notorias es la del modo de producción asiático, otra de las ausencias más notorias es la dictadura del proletariado. Aquí hay otra corrección al manifiesto. Es decir, búsquela con lupa, no aparece. Bueno, la sociedad futura no tiene nombre, es decir, no tiene apellido, no es socialista, no es comunista, no es nada. Es decir, ha desaparecido también todo ese aspecto. Y la tercera ausencia notoria es la ausencia sobre la escasa mención sobre el fin del capitalismo. Es decir, prácticamente no hay noción de fin del capitalismo. Es decir, hay noción de una sociedad postcapitalista, pero no se menciona al sepulturero, lo que el Manifiesto Comunista llama al sepulturero del capitalista. Es decir, el Capital no aclara dónde va a estar el sepulturero del capitalismo. Tal vez la única sugerencia, pero que no está explícita, es la ley de beneficio decreciente, diciendo, mire, el beneficio se cae, va a llegar un momento que no va a valer la pena, ¿no? Pero precisamente lo que no sospechaba Marx es que la misma capacidad que tuvo para recuperarse el capitalismo comercial y convertirse en industrial, la tuvo nuevamente en el siglo XX el capitalismo para renovarse. Bueno, conclusiones. Las conclusiones, yo creo que hay que tener mucho cuidado con las traducciones y que en lo posible hay que leer muy buenas traducciones y sobre todo ver qué dice el original. Las traducciones son imprecisas. Y felizmente vivimos en una época de Internet donde está todo publicado. Entonces, creo que les recomiendo el lugar www.marxist.org, marxist, es decir, como marxistas.org, donde ahí está prácticamente toda la obra de Marx, de Engels y de todos los socialistas que vinieron después en su idioma original y por lo menos en 10 o 12, no todas, ¿no? Pero en 10 o 12 lenguas adicionales. De modo que esa es una fuente bastante importante para ver y además que permite comparar distintos textos y distintas versiones. Nunca se queden con una sola versión porque es realmente peligroso.
Bueno, esto es lo que quería comentar. Muchas gracias.